Mañana nos vino a visitar Andrés Ibarra, que es presidente de la Fundación PAD, Fundación País Abierto y Digital. Fue exministro de Modernización de la Nación, es economista, es político, muy cercano, pertenece al PRO. Fue ex candidato también a presidente de Boca, así que ha hecho un montón de cosas en su vida. Y la verdad que me parece que va a ser una entrevista muy rica para poder charlar, conversar, preguntarle sus puntos de vista y qué es lo que está haciendo después de un cargo tan importante como el que ocupó. Andrés, gracias por venir a El Arranque, Radio Sónica, muy amable. Un placer, Maxi, bueno, acá todo el equipo gracias, que te acompaña y por supuesto a toda la gente que nos escucha, ¿no? Bueno, ¿qué es la Fundación PAD? Bueno, la Fundación es el vehículo, digamos, con el que estamos trabajando y dándole continuidad a muchas de las cosas que hicimos desde la gestión pública. Porque yo tuve el honor y la oportunidad, ¿no?, de trabajar en gestión pública, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Nación. En ambos, en cargos como ministro de Modernización, en la Nación además como ministro de Telecomunicaciones, agregando el tema de telecomunicaciones. Y realmente fue una agenda interesantísima y de transformación, que es lo que yo veo que habiendo pasado por el Estado y habiendo visto el Estado que habíamos recibido, sin tecnología, con mucha falta de capacitación y de jerarquización del propio empleo público, es una gran oportunidad la que tuvo la Argentina y la que tiene para que el Estado funcione mejor, porque en definitiva el Estado le da servicio a los ciudadanos. Entonces, a través de la Fundación nosotros hemos seguido trabajando en estos temas, tratando de transformar digitalmente a ciudades, a provincias, hemos hecho también algunos trabajos en la región, o sea que le damos continuidad a eso que realmente es de agenda, yo diría, prioritaria hoy, en todo sentido, no solo para el sector público, sino también para la actividad privada, para las empresas. Es que parece sonso, pero digamos, ahorra tiempo, ahorra papel, ahorra recursos, es decir, hoy digamos que el ciudadano pueda acceder a realizar sus trámites y a tener un vínculo con el Estado a nivel digital, me parece que y también en la comunicación con el mundo, ¿no? Absolutamente. En la comunicación con el mundo nos ha insertado en un lugar donde no estábamos, ¿no? Entonces esto de repente es así, pero además más que eso, porque también el hecho de que uno vaya a digitalizar los procesos de gestión, digamos, y los trámites, con ese beneficio que vos señalabas recién, también le da la oportunidad a las gestiones públicas de ser transparentes. Claro. O sea, si hay decisión política para apoyar la transparencia, bueno, cuando uno digitaliza trámites, genera datos, y esos datos pueden ser compartidos desde el Estado con la ciudadanía. Y además los procesos, como las compras, por ejemplo, pueden ser perfectamente compartidas, públicas, saber qué proveedores participan, a qué precios, con qué rapidez. Es decir, todo trae ese beneficio. Y de hecho nosotros ahora en la Fundación estamos llevando adelante un proyecto muy interesante con la Unión Europea, lo cofinancia la Unión Europea, para digitalizar 30 ciudades en la Argentina y darles a ellas sobre todo 2 plataformas de sistemas en este sentido, que son lo que tiene que ver con el gobierno abierto, esto que les decía, la posibilidad de que esas ciudades compartan datos, desarrollen sus portales de datos, la ciudadanía y los vecinos pueden ver de qué se trata, y el otro gran sistema o portal es el de la participación ciudadana, que es otro aspecto, yo diría central, como dice la Unión Europea, porque ellos están como en un estadio superior respecto de esto. Entonces nosotros tenemos que aprovechar que además hay financiamiento para este tipo de proyectos. ¿En qué estadio me refiero? En el de una democracia de un nivel superior, porque el hecho de que no solo la ciudadanía pueda ver los datos de la gestión pública, sino que además pueda participar proponiendo proyectos y que esos proyectos se incorporen a un presupuesto participativo. De esta forma, con procesos ordenados, obviamente, enriquecen la democracia, porque de esa forma el ciudadano puede participar activamente.
Y contame, ¿qué estás viendo respecto a, no tanto la ciudad de Buenos Aires, que es de avanzada, digamos, en estos procesos, pero en el resto del país? ¿Ves atrasos, ciudades importantes? No sé, pregunto Rosario, Córdoba, Mendoza, que son ciudades grandes, Salta, pero ¿ves atrasos, digamos, cuando te comparás con otros países, pero también con la ciudad de Buenos Aires? Sí, sí. Mira, les voy a dar algunos datos, pero para tener una idea. Primero, efectivamente, se está generalizando esta agenda de que los intendentes, los gobernadores también, están queriendo tener una agenda digital. Okay. Están decidiendo y definiendo una agenda digital de sus provincias o de sus ciudades, porque saben perfectamente, después de todas las experiencias estas que hemos tenido y que nosotros hemos impulsado muchísimo, ¿no?, en la gestión de gobierno del presidente Macri y también en la ciudad de Buenos Aires, para que esto se desarrolle y sea una realidad. Comprendiendo esto, hay una decisión política de ir hacia esto, y lo vivo. Yo la semana pasada estuve en Mendoza, con 3 intendentes, de Mendoza Capital, de Godoy Cruz y de Luján de Cuyo, y con el equipo de gobierno también del gobernador Cornejo, la otra vez en Entre Ríos, en Corrientes, y todos están manejando estas agendas, algunos más desarrollados y otros menos desarrollados. Pero ¿qué le pasa a la Argentina? La Argentina tiene una gran asimetría en materia de infraestructura, que es la base o lo necesario para que uno pueda desarrollar una política de transformación digital, ¿no? Y ahí tenemos datos que son realmente bastante impactantes. Primero, por ejemplo, la conectividad a Internet. Si bien hemos avanzado mucho en los hogares conectados que tiene la Argentina, que es alrededor del 78% en lo que se llama Internet fijo, la velocidad es todavía un déficit. Cuando uno compara con países con Europa, del otro extremo, digamos, o un Singapur, que está primero, digamos, en esos temas, y estamos unas 4 veces abajo de esa realidad. Y después hay muchas asimetrías dentro de las provincias. Claro. O sea, es que entre los censos y las investigaciones que hemos hecho y los datos oficiales, tanto de INDEC como del ENACOM, si uno toma datos como es, bueno, ¿cuántos hogares de la Argentina tienen Internet fija, ¿no?, el cable, por decir así, la fibra óptica, hoy, más Internet móvil, a través de los celulares generalmente, y computadoras, o iPads, o laptops, o lo que sea. La mitad de la Argentina tiene esto, la otra mitad no. Y si vas a las provincias, tenés que la ciudad de Buenos Aires tiene el 87%, con hogares con estas características, y en el otro extremo, en menos de 20 puntos, tenés a Santiago del Estero y a Formosa. Claro. En los dos extremos. Entonces, hay que corregir esa asimetría. Esa es la realidad. Bien, en la Fundación va camino hacia eso y están haciendo un buen laburo. Nosotros digamos. Lo hacemos, obviamente, somos privados. O sea, lo hacemos obviamente. No, claro. desde la actividad privada, ayudan. pero en ese, llamémosle, ecosistema. Así que eso es lo que tratamos de hacer, y ayudar y colaborar y tener esta actividad también en la región. Así que estamos, bueno, con todos estos temas. Andrés, si me lo permitís, te meto un poco en la actualidad política para preguntarte a ver cómo vas viendo, porque digamos, como bien decíamos recién, tuviste muchos cargos, pasaste por la función pública en la Ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional. ¿Cómo estás viendo el gobierno de Milei? Ya van 6 meses, creo que es algo que se puede evaluar o al menos tener un primer atisbo de tu percepción. Sí, bueno, primero empiezo por el principio, que es la visión o la mirada y el rumbo. El rumbo yo creo que es correcto. El rumbo en términos de las urgencias que había que atacar, en términos de, sobre todo de la economía, son correctas, porque era imprescindible que la Argentina ordene la macro, trate de llegar al equilibrio fiscal, haga recortes de gastos en muchos casos innecesarios, ordenar, ¿no?, que es la condición necesaria que cuando uno ve los países desarrollados y los que han adoptado un rumbo de crecimiento económico, bueno, empiezan por el principio, que es ordenar. Eso está bien.
El gran desafío ahora es poner en marcha la agenda de desarrollo de la Argentina. Ese es el gran desafío. Y dar señales certeras de que ese rumbo se cristalice a través de medidas concretas. Yo creo que el desafío que tenía el gobierno, que era la aprobación de la ley de bases, eso ya está. Entonces ahora todos los ciudadanos esperamos señales concretas en la implementación que se vaya a implementar muchas de estas cosas, que se empiece a simplificar, a desburocratizar la economía, que eso permita dar credibilidad para que las inversiones lleguen. Obviamente que hay temas a solucionar, este tema que está en discusión ahora justamente, el del tipo de cambio, pero bueno, si el rumbo es correcto, ahora el desafío es implementar bien las cosas y que eso se transforme en acciones concretas, porque las inversiones van a llegar si las señales son correctas y claro, si los aspectos de implementación también se producen, ¿no? No es solo señalar los títulos y decir vamos para allá, sino que efectivamente cómo vamos para allá. Entonces yo creo que ahora el gobierno, espero que pase a esa etapa concreta, pero ya digo, tanto desde el punto de vista macro como de lo micro, porque las empresas hoy lo que necesitan son esas señales en términos de los temas laborales, en términos de la seguridad jurídica, en términos de los procesos que le permitan, por ejemplo, exportar rápidamente, o sea, evitar la burocracia que es muy ineficiente, ¿no? Para que la Argentina sea competitiva, esa es la realidad. ¿Sos de los que pensás que por ahí el gobierno debería haber utilizado un poco más la experiencia del PRO y de las personas del PRO para esta gestión? Yo creo que eso es una facultad de los que ganaron. Veamos, la verdad, el presidente Milei ganó, tiene su equipo, tiene su gente, y yo creo que ellos harán, eso es un tema de ellos, es la evaluación de que si quieren aprovechar experiencia de mucha gente que ha participado de la gestión pública, más allá de sus colores políticos, o quieren tener una identidad más propia, por decir así, con su propia gente. Es una evaluación que deberán ir haciendo. Hay cuadros te intermedios que están porque trabajando. Viste que, digamos, la información que uno tiene es que mucha gente se quedó en segunda, terceras y cuartas líneas del gobierno anterior. Sí. Y uno dice, bueno, muchas cosas relacionadas con esto, implementaciones, se traban en esas terceras, cuartas líneas. ¿Por qué, digamos, si no había un signo ideológico tal vez más parecido, si querés que era el cambio, que era el PRO, bueno, no se utilizó? Puede ser. Ahí está en la capacidad de los, llamémosle, los gerentes o los managers de los nuevos equipos del nuevo gobierno, que sean los que evalúen la eficiencia de la gente que tienen allí, más allá de la ideología política. Yo la verdad que soy, en ese sentido, diría una persona que lo que en todos los años que tuve la oportunidad de hacer gestión pública, valoré primero que nada la eficiencia en la gestión. O sea, esta persona trabaja o no trabaja, y si trabaja lo hace bien o lo hace mal. Entonces eso es lo que uno tiene que recoger primero, porque si no, los argentinos ya estamos hartos de las capas de gente que cada gobierno que gana trae y después quedan enquistados en el Estado, y se producen todas estas situaciones de cantidad de ñoquis, exceso de personal, etcétera. Entonces, la verdad lo que hay que hacer es conducir bien al Estado, jerarquizarlo, obviamente darle las dotaciones óptimas, las dotaciones adecuadas que corresponden, pero más que todo eso es darle procesos de gestión y tecnología, porque una vez que vos implementás los temas de gestión, por ejemplo el expediente electrónico, uno tiene a la vista fue buenísimo. O sea, necesitamos la pandemia como para decir... bueno, hubiera sido inmanejable la pandemia si nosotros no hubiéramos instalado eso, y también mi Argentina, porque parte del desarrollo fue mi Argentina. Pero lo que digo, cuando uno introduce en una gestión sistemas de este tipo, todo queda a la vista. Si alguien demora 15 días en firmar un expediente, como es electrónico, se ve, queda a la luz, no queda la carpeta guardada en un armario sin saber
si lo firmaron, no lo firmaron, dónde se demoró. Exacto. Entonces está toda la vista. Y yo creo que eso es un aspecto que este gobierno tiene que profundizar, no debe dejar de lado. A partir de ahí, de esos sistemas, llamémosle duros, uno puede ordenar la gestión de gobierno y hacerla mucho más eficiente. Vos que estuviste en la gestión y que sabés lo que han hecho en la gestión en la que estuviste, o al menos en la última, ¿qué sentís que pasó desde allí a hoy? Bueno, la primera intención del gobierno kirchnerista después del 2020 en adelante fue tratar de destruir todo, porque de hecho sacaron decretos en donde querían bypassear los sistemas de compras, el sistema comprar, el expediente electrónico, etcétera. Después se dieron cuenta que era una locura, Claro. E inclusive después de algunos corcoveos, por decir así, como lo vimos de afuera, obviamente, también desarrollaron Mi Argentina. Entonces le incorporaron más trámites a Mi Argentina, lo cual lo valoro, es positivo. Claro. Entonces, lo que hay que entender es que para estas cosas, que son sistemas, que son capacitación, formación de las personas, jerarquización, no debe haber ideología. Okay. Debe haber un plan para enriquecer Unidad y mejorar de criterio, el funcionamiento del criterio Estado. y avanzar. Claro. Mira, esto que vos decías respecto de cómo vos hoy podés ver, vislumbrar qué pasa con un expediente en el ámbito judicial y que no se ha desarrollado tanto, vos hoy tenés la posibilidad de la traba de un embargo y vos pedís el levantamiento y tenés la posibilidad de decirle a tu cliente, mira, hace 3 días que está parado en tal lado. en tal lugar, Claro. ya no depende de mí. Pero además le agrego un dato más porque Te entusiasma. con esto me entusiasmo. Claro, claro. No, pero por ejemplo, en la medida que nosotros digitalizamos miles de trámites, hicimos más de 20 millones de expedientes electrónicos, una locura, en 200 organismos, ¿no? ¿Qué nos permitió eso? Ya hacia el final de la gestión, podíamos medir absolutamente todo, teníamos datos de todo. Entonces, por ejemplo, aparecían aquellos trámites que no tenían movimiento durante el año, porque Claro. había 3 operaciones durante el año. Claro. No tenían sentido. Pues sí, entonces este Y organismo entonces o no está funcionando bien. O... Este trámite no existe, O no. muy bien. Y a partir de ahí uno puede decir, bueno, ¿qué es lo que sigue, qué es lo que no? Inclusive podés cuantificar la gente que está vinculada con un tema con otro y la podés aprovechar y capacitar para otro lado. Para otro espacio, Nosotros claro. capacitamos 200.000 personas para el tema del expediente electrónico. 200.000. Y eso es algo que enriqueció al Estado, al funcionamiento del Estado. Ujú. Claro. Bueno, para finalizar, te pregunto de fútbol. Vamos Bien. a fútbol, Vamos si con el querés un fútbol. poquito de fútbol. Sí. Bueno, ¿qué pasó en Boca, en las elecciones? ¿Qué evaluación haces después de, digamos, ya un tiempo prolongado? Sí. ¿Y cómo vas viendo la gestión actual de la institución? Bueno, pasó que yo creo que la política metió la cola ahí exageradamente del lado del apoyo al oficialismo de Boca, a la fórmula de Riquelme y Ameal. Después hubo procesos que lamentablemente a nosotros nos jugaron en contra, porque nosotros tuvimos que hacer una denuncia judicial porque detectamos claramente hacia el final, cuando nos dieron los padrones, que había más de 13.000 casos de socios que no correspondían que fuesen activos, socios activos, ¿no? Entraron por la ventana, por decir así. Denunciamos. Cuando denunciamos, y eso se verificó porque la jueza de primera instancia hizo un peritaje a través de Gendarmería, lo verifica. Al verificarlo, dijo, señores, esto hay que corregirlo. Entonces le dijo al oficialismo de Boca, corrijan esto. Hasta tanto no corrijan los padrones, no hacemos las elecciones. O sea, y desde el otro lado nos acusaban a nosotros que no queríamos votar. Nosotros lo único que queríamos era votar, porque a ese momento llevábamos 2 puntos arriba. Claro. Pero fue una decisión judicial. Después la Cámara dio vuelta a eso. Y finalmente esta denuncia que nosotros hicimos quedó corroborada porque al menos lo que logramos es que esa gente votara en mesas separadas. En esas mesas separadas perdimos 90-10, o sea, era alevosamente gente que había sido Convocada hecha socia activa, que pertenecían al
oficialismo de ese momento. Y además sin respetar ningún proceso, como prevé el estatuto de Boca y el reglamento de socios, ¿no? Así que bueno, se mezcló mucho todo esto. La realidad es que los únicos que propusimos algo para Boca fuimos nosotros, propusimos llevar adelante un estadio Bombonera siglo XXI, un estadio de más de 100.000 personas, era una propuesta concreta para hacerla en Casa Amarilla, propusimos llevarle tecnología a Boca, mejorar toda la formación de los juveniles, había una propuesta, del otro lado no había absolutamente nada y es lo que estamos viendo hoy, que realmente la gestión es bastante pobre. Digamos, vos creés que eso fue una guerra directa en contra de Mauricio Macri, ¿no? Y tuvo mucho que ver eso, desgraciadamente. Por eso digo que se metió la política político por ese lado, también en una cuestión en donde mucha militancia no consideró que de este lado, además de las propuestas que hacíamos nosotros, nuestro vicepresidente, en este caso Mauricio, fue el mejor presidente de la historia de Boca. Mauricio Macri fue el mejor presidente de la historia de Boca, objetivamente. No, además ganó 16 títulos en toda su gestión, de los cuales 4 fueron Copa Libertadores, 2 Copas Intercontinentales, es decir, y en esa época Boca llegó a estar número 1 en el ranking de la FIFA, 1. Y eso es lo que buscamos nosotros a través de nuestra propuesta, llevarlo a Boca de nuevo ahí arriba. En ese lugar. Bueno, evidentemente se contaminó todo. Andrés, te agradezco por haber venido a Radio Sónica, a nuestro programa, Hermoso. El Arranque, y la verdad que ha sido una muy enriquecedora charla. Sí, muy te agradezco. Entretenida, espero que para los oyentes también. Sí, y para supuesto, mí, un tema sumamente importante en este momento, ¿no es cierto? Te agradezco mucho. Y el agradecido soy yo y un placer haber compartido con ustedes este Gracias, rato. Andrés. Bueno, Gracias. Andrés Ibarra pasó por la mañana de Radio Sónica.